Ahora, una tercera alternativa es la renta variable. La renta variable se le llama a las acciones, típicamente. Ahora, uno puede invertir en acciones de muchas maneras. Uno puede invertir en la bolsa o las acciones de distintas maneras. Como hablamos, uno es ir a comprar a través de ETF, que son fondos indexados que tienen la particularidad que tienen costos de administración muy bajos y emulan ciertas acciones o ciertos fondos. Lo otro que uno puede hacer es comprar directamente acciones, hacer stock picking y decir, ok, yo creo que voy a invertir en estas acciones distintas, que sí, voy a invertir en la bolsa a través de la bolsa, voy a comprar oro, voy a comprar uranio, voy a comprar Apple, voy a comprar Block, lo que sea, ¿cierto? En ese sentido, una estrategia que puede ser muy sensata, sobre todo en estos tiempos de inflación, es comprar ETF, estos fondos indexados que tienen un portafolio de empresas, y una alternativa sensata sería comprar, por ejemplo, el ETF del Standard & Poor's 500, el S&P 500, y la razón es bastante simple. Históricamente ha rentado entre un 12 y un 18% interanualmente, ¿ya? Entonces, si la inflación que nosotros hemos visto en Estados Unidos, que ha rondado entre el 8 y el 10%, no ha llegado al 10%, pero en ese rango, entonces invertir en el S&P en el largo plazo puede ser también una buena alternativa. Ahora, ¿qué hubiera ocurrido si nosotros hubiéramos invertido en el S&P el 1 de enero del 2020, que es cuando más o menos podríamos decir que empezó la pandemia? Habríamos tenido una rentabilidad del 24%. Es interesante, dado que 24% es bastante más que la inflación y nos habría ido mejor que en un depósito a plazo. ¿Cuál es el problema? Es que es renta variable. Un día sube, un día baja. Entonces no tenemos certeza de qué va a pasar al día siguiente y la rentabilidad histórica no nos asegura rentabilidad en el futuro. Por lo tanto, es importante entender que si vamos a invertir en renta variable a través de acciones directas, ETF o lo que sea, tenemos que entender que tenemos el riesgo del mercado. Un día nos puede ir bien, un día nos puede ir mal. Ahora, ¿qué otras alternativas existen? Una cuarta alternativa son inversiones alternativas. ¿Qué es una inversión alternativa? Podría ser, por ejemplo, el oro. ¿Cuál es la particularidad del oro? El oro generalmente ha sido considerado un muy buen hedge para la inflación o cobertura para la inflación. ¿Por qué? Esto tiene que ver con razones históricas, pero principalmente el oro es súper difícil de refinar. Eso significa que, o no es que signifique, pero en otras palabras, la inflación del oro, cuánto oro se produce anualmente, no ha pasado el 2% desde 1942. Independiente de que el precio suba o baje, se refina la misma cantidad de oro. Es súper escaso. Esa escasez ha permitido que su valor en el tiempo se mantenga o vaya aumentando. Se considera una muy buena reserva de valor por esa razón. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera invertido el 1 de enero del 2020? Hoy día tendría una rentabilidad de alrededor de un 10%. Es una rentabilidad que puede no ser tan grande si la comparamos con otros activos, pero de alguna manera ha rentado parecido a la inflación acumulada en ese tiempo en los últimos 2 años, un poquitito menos quizás. En ese caso, claro, lo que ocurre con el oro es que su valor sube y baja, entonces también estamos a merced del mercado, a diferencia de los depósitos a plazo, que sabemos con exactitud cuánto es lo que vamos a recibir. Otra alternativa, dentro de las inversiones alternativas, es el real estate o las inversiones inmobiliarias. Hay muchas maneras de entrar al mundo inmobiliario. No necesariamente hay que ir y comprar una casa o comprar un departamento. Hay fondos de renta inmobiliaria. Uno puede comprar efectivamente un departamento, pero se puede hacer a través de deuda. Hay distintas alternativas. Lo que sí es importante considerar es que los inmuebles históricamente también han sido muy buenas maneras de conservar el valor. Independiente de que típicamente en el mundo inmobiliario se habla de un ciclo de 7 años, esto quiere decir que suben y bajan de valor en un ciclo de 7 años, cuando uno lo mira en el largo plazo, son una muy buena reserva de valor. Si nosotros hubiéramos invertido en una casa el 1 de enero del 2020, hoy día valdría aproximadamente, según el Zillow Index, un 42% más. O sea, si no hubiéramos gastado $250.000, hoy día tendríamos alrededor de $350.000, que es bastante más que la inflación. Ahora, es importante entender que
el sector inmobiliario también es cíclico y también está a merced del mercado. Esto quiere decir que, si bien en los últimos 2 años ha tenido una súper buena rentabilidad, no quiere decir que potencialmente el día de mañana pueda haber un crash y los valores bajen. Hay muchos lugares de Estados Unidos donde hoy día el sector inmobiliario está súper caliente y hemos visto cómo los precios han disparado en Miami, en Nueva York, y ha sido una locura.